Nos saluda Diego Kinsbrunner. Buenos días, Diego. Ajá. Diego, ¿ya nos están escuchando? Sí, sí. Muy bien. Sí, esto es algo que quería decir. Tenemos 6 países, ¿eh? Tenemos desde España, hay desde Colombia, tenemos gente de Perú inscripta, de Chile. Qué bien. Ok. Así que bueno, estamos aquí todos muy pendientes de lo que Casia y Adriana nos van a contar desde España. Bueno, este año no tenemos mundial en ningún deporte, pero tenemos posibilidades, ¿no?, de juntar tantos países como los webinars. Mira, es una cosa buena que ha pasado en esta pandemia, es que todos hemos hecho un poco de slowdown de nuestro día a día y nos hemos dado tiempo para poder capacitarnos y volver a reflexionar sobre algunas cosas. De hecho, con algunas de las personas que están conectadas ahora, estuve hablando esta semana y me decían esto, ¿no? Muchos de nosotros hacía tiempo que no nos tomábamos 2 horas semanales para capacitarnos y para aprender cosas nuevas y interiorizarnos. O sea, no solo estar en la clase, sino también buscar material, poder informarnos. Así que creo que no hay mal que por bien no venga, y esa meditación que estamos teniendo obligatoria nos está ayudando a reflexionar sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Estamos esperando, pero todavía no estamos en el tiempo, así que vamos a esperar que se conecten más participantes. Sí, faltan, tenemos 40 hasta el momento. Tengo 2 cachorritas de Jack Russell de 4 meses que siempre se portan muy bien y estoy viendo que me van a dar la hora. Bueno, yo me vine aquí cosas de la pandemia, a la oficina justamente para que el perro no ladre en el medio de... Sí. Sí, Antes sí. preguntaste, Alejandra, pues en España, digamos, la recomendación es seguir trabajando siempre cuando se pueda, por lo menos hasta final de septiembre, para ver qué es lo que pasa. Pero algunos compañeros están yendo a la oficina, que pues necesitan tener... Lo que pasa que, claro, y variará por zona, ¿no? Porque ustedes han tenido una cantidad de muertos lamentablemente muy importante, ¿no? Sí, bueno, Madrid fue la comunidad más Sí, terrible. y sigue siendo afectada y bueno. Pero coincido contigo, Alejandra, o sea, el viaje es increíble, el viaje, porque ya llevamos así más que 3 meses, empezamos 4.º mes, y el viaje de aprendizaje, de adaptación, de verdad, en todos los sentidos, ¿no? No solamente el trabajo, pero también a nivel personal, desarrollo personal, ha sido como, lo que hacemos normalmente no sé, en 2 años, lo hemos hecho en 3 meses. Por tener que No, es inclusive si ponemos, no sé, nosotros tenemos algunos clientes del área de educación, lo que ha cambiado y lo que han aprendido los colegios tradicionales en estos meses ha sido terrible, ¿no? Y lo que las madres hemos aprendido, ni te digo. He sufrido. Los padres han sufrido también, ¿no? Sobre todo los que tenemos familias monoparentales, que estamos solos en casa con los chicos, ha sido un duro aprendizaje y difícil de ver. Hemos mejorado nuestras habilidades de cocina, de manualidades. Alejandra, yo directamente no me imagino esta pandemia sin Thermomix en casa. O sea, que ha sido la mejor. Bueno, mira, yo me lo puse a pensar el tema del Thermomix. Acá no está tan difundido, pero la verdad que tendría que ser un regalo que de los empleadores, más o menos. Sí, es que Sí, hay gente de todo el país que nombran ahí, está Verónica Canellas del Grupo Clarín, también buen día, Vero. Bueno, veo mucha gente conocida. María Belén, muchas gracias a todos por venir. Estamos dando unos minutos de tolerancia para poder Comenzar en hora. Comenzamos en unos minutos. Ahí desde Neuquén, bueno, una buena nieve había en Neuquén también. La temporada de nieve va a estar difícil este año para la gente del sur. Ahí saluda alguna gente de Colombia también, así que estamos todos así como muy... Y bueno, también hay que ver de que este tipo de, bueno, un poco les comento a los que se van incorporando,
nosotros estamos haciendo estos webinars una vez por semana, una vez cada 15 días. Comenzamos con el tema de asesoramiento legal laboral, porque hubo muchas modificaciones en la ley. Nosotros, como consultores de recursos humanos, nuestros clientes básicamente son los gerentes de recursos humanos de las grandes empresas, y empezamos haciendo webinars para explicar los beneficios que estaba dando el gobierno o las posibilidades que podían tener como empleadores las empresas ante esta cuestión tan increíble que fue el parate a partir del 20 de marzo, y después empezamos a sumar como forma de mantenernos capacitados y colaborar un poco gratuitamente a la formación del área de recursos humanos con otro tipo de temas. Tuvimos un webinar muy interesante con los gerentes de recursos humanos de Fiat, de Campari y de Banco Itaú la vez pasada. Anteriormente hicimos uno de outplacement con un gran referente para América Latina como es Bruno Matarazzo, que también fue muy interesante. Hicimos una capacitación sobre cómo entrevistar en línea para aquellas personas que tenían que adaptar sus procesos de reclutamiento y selección a forma remota, que seguramente lo vamos a volver a repetir, porque esto se está alargando más de lo que todos esperábamos. Ustedes piensen, Katy y Adriana, que nosotros estamos aquí en la fría Buenos Aires, con un sol muy tibiecito, 5 grados, recién comenzando el invierno, en el país más austral del mundo, y con la curva, tanto de contagios como de muertes, lamentablemente creciendo. Por eso hace 3 días se determinó que volvíamos a fase 1, que implica que solamente actividades esenciales y alimenticias pueden estar abiertas, ¿no? Laboratorios, alimentos y servicios de salud. Todos los demás, de nuevo a casa, negocios por proximidad han cerrado, y toda industria que no sea considerada esencial tiene que cerrar hasta el 17 de julio. Esta ventana de 2 semanas nos va a permitir también poder aprovechar el tiempo con temas de capacitación y demás. Ya tenemos 120 personas conectadas, vamos a esperar los 3 minutos más de tolerancia y seguimos. ¿Sí? Buenos días a todos, ahí están más Catalina Rubio Cruz desde Colombia, gracias por conectarte. Vamos a nombrar a gente de Argentina, también está Facundo Díaz, Gabriela Parra, bueno, mucha gente de muchas empresas, clientes y no clientes, que se han unido a este desafío de saber sobre Agile, ¿no? Es una... Vos sabés que la primera vez que escuchamos de Scrum y Agile fue en términos de selección hace un par de años acá en Argentina, bien vinculado a términos de IT, ¿no? A reclutamientos y seguimientos de Project Management de IT. Así que muchos de los que estamos 100% en recursos humanos nos es novedoso todavía la práctica. Claro. Bueno, de eso se trata hoy, de intentar acercarlo a las personas de recursos humanos desde otra visión, que al final es mucho más que tecnología, ¿no? Y que procesos. Bueno, sí, justamente ese approach queremos verlo, y verlo cómo se puede implementar a procesos de recursos humanos. Bueno, voy a empezar con la introducción para aquellos que no nos conocen. Acá el director para Iberoamérica de GI Group nos pide que no se olviden de contestar la encuesta, que creo que les aparece automáticamente cuando ingresan. La encuesta también les permite a las panelistas saber un poco el tipo de audiencia que tienen y los objetivos que tienen como asistentes. Mi nombre es Alejandra Figini, soy la Country Manager de GI Group Argentina. Estamos desde hace 10 años en el mercado latinoamericano. GI Group es una consultora de origen italiano con filiales en más de 40 países, una presencia muy importante en Brasil y aquí en Latinoamérica también en Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Estamos dedicados a distintas líneas de negocios, reclutamiento y selección de personal, que es uno de nuestros principales core business que tenemos, outsourcing de procesos, tenemos sistemas y equipos que realizan, por ejemplo, limpieza de espacio en plantas, tercerizaciones administrativas, de procesamiento de información, servicios de enfermería para distintas plantas,
todo lo que puede sacarse fuera del negocio del cliente que pueda ser tercerizado. Y después tenemos una división de personal eventual, que sirve justamente como, bueno, en Argentina está regulado por decreto la actividad, somos licenciatarios y podemos proveer de personal bajo este sistema. También la empresa cuenta con servicios de consultoría, entre ellos nosotros hacemos servicios de payroll y liquidación de nóminas para terceros, y tenemos servicios como por ejemplo Café G Group, que es un servicio que por ahí Casia y Adriana no lo conocen, por el cual estamos haciendo reuniones remotas, coordinadas con almuerzos, desayunos o meriendas, que hacemos entre los equipos de nuestros clientes con mini webinars o actividades lúdicas que nos sirven para mantener el equipo coercionado y unido en tiempos de pandemia, o si no es en pandemia, equipos que funcionan en forma remota y que necesitamos que desde recursos humanos guarden un cierto espíritu de equipo. Un servicio muy lindo, y también tenemos servicios vinculados a COVID, como la elaboración de protocolos para reaperturas y la toma de test, todo el protocolo de toma de test, somos proveedores del test, y de la aplicación del test y de la metodología en la que se puede tomar, recomendado por el Ministerio de Salud de Argentina. Así que sobre todos estos servicios pueden consultarnos cuando estén interesados. Bueno, tenemos una buena cantidad de audiencia, ya somos 160 personas y subientos. Vamos a dar comienzo. Le quiero agradecer a Casia y Adriana desde España por unirse. Hoy estábamos hablando que una de los beneficios de esta pandemia fue poder hacer un parate en lo que está en el día a día, de este tipo de locura en el que estábamos inmersos, que no nos hacía salir del tema de capacitarnos, de poder estudiar bien los distintos temas y demás, y esto nos ha permitido poder volver a las fuentes y volver a capacitarnos. Dentro de esto tenemos este ciclo de webinars en el que hoy nos acompaña Casia, que es de Weiser, ahora se va a preguntar, socióloga, coach, miembro del International Coach Federation, especialista en transformación cultural, y Adriana, abogada, especialista en finanzas, también coach y facilitadora Agile para Weiser España, que es la división de J Group dedicada a capacitación, transformación cultural, desarrollo y gerencia media. Les dejo entonces a ustedes la palabra. Vamos a organizarnos así, esto va a durar aproximadamente 60 minutos, 10 minutos para respuestas, pueden hacer preguntas por el chat. Toda la actividad va a ser grabada y después vamos a poder darles el link de la grabación para que lo puedan repetir. Y bueno, las dejo, Casia, les agradezco infinitamente su tiempo y la dedicación, ¿sí? Desde aquí entonces, con 8 grados, 107 días de cuarentena, día 3 de fase 1, segunda parte, comenzamos el webinar. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra, y todo el equipo de G Group Argentina, porque es un gran placer estar con vosotros y prestarnos este espacio y además conectar con tantas personas de tantos países, ¿no? El tema de hoy queremos empezar con esta frase tan potente de Charles Darwin, que ya hace mucho tiempo pudo prever cuáles son las especies que más se van que van a sobrevivir, ¿no? Que no son desde luego las que son más grandes, sino que son los que mejor se adaptan a lo que es el cambio. Y qué frase más actual para nuestra realidad, ¿no? Para los tiempos que corren. Porque desde luego esta misma regla es aplicable también para las organizaciones, ¿no? Las organizaciones que no se pueden adaptar, que no pueden ajustarse a los cambios de la economía, las circunstancias que cambian continuamente, que no se pueden adaptar al mercado, a sus clientes, a las nuevas necesidades, desde luego tendrán bastantes dificultades, ¿no? Continuarán lo que hacen, porque sobrevivir
cada vez más es elegir proactivamente la adaptabilidad. Entonces, por otro lado, decimos que vivimos en mundo VUCA, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? El acrónimo VUCA, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis oído en algún momento o lo habéis escuchado en otras formaciones. Se ha puesto muy popular últimamente. Es un acrónimo que fue creado en Estados Unidos después de la Guerra Fría por el USA War Army y servía para describir la realidad de este mundo después de la Guerra Fría. Entonces, es un acrónimo que nos sirve muchísimo también para describir la realidad del cambio. ¿Pero qué quiere decir? Y qué cada una de estas letras y qué significado, mejor dicho, tiene, ¿no? La V va por volatilidad y la volatilidad describe cómo es la velocidad del cambio, cómo sucede el cambio, ¿no? En el mundo en general, en nuestro sector, en nuestro mercado. La U representa la incertidumbre, ¿no? De inglés, entonces la falta de poder prevenir, para poder ver, entonces es cada vez más incierto, el mundo es cada vez más menos previsible, por lo tanto aumenta la dificultad de predecir. Por otro lado, tenemos la C, la complejidad, complexity, que nos dice que nada es simple, todo afecta a todo lo demás todo el tiempo y bueno, con una realidad tan compleja, evidentemente es cada vez más difícil analizar lo que está pasando en nuestro entorno. Y por terminar, la A, ambigüedad, pues nos habla de la falta de claridad, ¿no? Sobre todo en la confusión que tenemos de causa y efecto y que la misma cosa puede tener pues múltiples significados, ¿no? Entonces, podemos decir que VUCA, la realidad VUCA, en resumen, significa experimentar constantemente muchos cambios. Perfecto, pues en todo esto que está pasando, nos falta este slide. Todo lo que está pasando, ¿qué ocurre en el futuro del trabajo, ¿no? El futuro que nos interesa, creo que absolutamente a todos. Pues desde luego la influencia del desarrollo de tecnología pues seguirá aumentando y también pues tendremos que de manera continua aprender cada vez más habilidades para encontrarnos, ¿no? En este mundo tecnológico, pero hablamos de, digamos, 5 grandes tendencias, cosas que observamos que tienen el gran impacto, ¿no? Hacia dónde vamos. Por un lado, antes pensábamos que igual la inteligencia artificial y la robótica serán los que nos van a quitar los trabajos, pero no, desde luego son los que van a crear cada vez más, pero trabajos que evidentemente requerirán una preparación previa y ser, pues, desde luego, pues con capacidades necesarias. Por otro lado, según lo que también estudiamos de las tasas de crecimiento de la fuerza laboral, vamos hacia el formato freelance. De hecho, se está estimando que en 2027 a nivel mundial un 60% de los empleados seremos autónomos. También el tema de escasez ¿no? de los empleados o de los empleos. Lo que quiere decirnos es que sobre todo si no tomamos unos pasos necesarios a tiempo, habrá insuficiencia en talento cualificado para ocupar estos puestos del futuro, que muchas veces son ya los puestos ahora. De hecho, muchas veces reflexionamos, ¿no? Que
tanta gente joven, tantos estudiantes, los que están ahora mismo haciendo sus carreras, es muy probable que no trabajarán en esas carreras porque pueden ser que no serán ya necesarias, sino aparecen nuevas necesidades, ¿no?, por cubrir. Siguiente tendencia o siguiente cosa que se prevé para el futuro del trabajo, lo que estamos experimentando, viviendo todos a nivel mundial, el trabajo en remoto, ¿no?, que se está convirtiendo cada vez más en una norma. Y esto, bueno, tiene sus ventajas, que por ejemplo, gracias a esto hoy pues podemos estar con vosotros, pero también el tema de libertad geográfica para todos nosotros, que podremos desplazarnos más y ser más móviles. Entonces, las grandes ciudades tendrán que competir, ¿no?, con esta tendencia, porque ya no será tan atractivo vivir en una ciudad grande por tener acceso a la oficina. Y por terminar, ya que la mayoría aquí estamos relacionados con selección, pues por supuesto vamos hacia seleccionar cada vez más por las competencias a prueba de futuro, las future proof skills. ¿Cuáles son? Pues son competencias transversales que, digamos, activan a otras competencias, ¿no? Aumentan el nivel alto de las otras competencias. Y entre ellos, pues aquí desde Wiser España trabajamos un proyecto y donde pues evaluamos estas competencias, por ejemplo, inteligencia emocional, el learning agility, entonces el aprendizaje ágil, change agility, por supuesto, la solución creativa de los problemas y liderazgo agile. Esto sería un poco para reflexionar, ¿no?, al principio. Entonces, ¿por qué surge agile, no? Pues quizá para responder a esta pregunta, quería un poco contaros, bueno, seguramente muchos de vosotros ya conocéis, pero lo que son la metodología en cascada, ¿no? Waterfall Method, que fue o sigue siendo un método de trabajo en gestión de proyectos, pero se fue popularizando muchísimo en los años 70 del año pasado, en muchos sectores, pero sobre todo en sectores tipo construcción, tipo fabricación, donde pues digamos requieren mucha estructurización y eran sectores mucho más predecibles, ¿no? Trabajar en cascada, trabajar en waterfall, básicamente lo que nos quiere decir es seguir en secuencias, ¿no? Cada paso debe estar cerrado para dar el siguiente paso. Cada bloque tiene que estar completamente listo para empezar uno nuevo y poder avanzar con el proyecto. Incluso si nos damos cuenta, si algo en el paso anterior no ha sido bien, cometimos un error, ya no tenemos la oportunidad de volver a este paso anterior. Entonces, porque tenemos que seguir de manera estricta un plan. ¿Y qué problema hay entonces, no? Pues yo diría que ninguno, por supuesto que ninguno, sobre todo si nuestra realidad es como, si veis la foto, la imagen, pues la imagen de arriba, ¿no? Siempre y cuando empezamos la meta, podemos ver 100% cómo va a ser nuestro futuro y cómo va a ser el final de este proyecto, seguimos esta metodología fenomenal. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos este lujo, por decir? Es verdad que la mayoría de los proyectos hoy en día y en múltiples sectores, pues más bien tienen que encontrarse en realidad que presenta la parte del dibujo inferior, ¿no? Empezamos y no vemos al final, o sea, cómo llegar hasta el final. Nos espera una ruta llena de imprevistos y de cambios. Y de esto se dieron cuenta, en primer lugar, los profesionales del sector tecnológico, IT,
que desde luego pues al principio de nuestro siglo empezaron a buscar otras maneras porque esta metodología no les funcionaba, no les permitía flexibilidad, no podían permitirse el lujo de esperar qué dice el cliente al final, sino que necesitaban ver si lo que están haciendo va acorde con las necesidades del cliente. Y bueno, en 2001 en Estados Unidos, en Snowbird, en Utah, se reunieron efectivamente pues un grupo de profesionales del sector tecnológico y empezaron a hablar de este gran tema. Empezaron a buscar cuáles serían estas mejores maneras para la realidad del cambio. Y ahí es donde pues nació el manifiesto Agile, que por supuesto tiene mucho que ver con el tema de hoy. Paso la palabra a mi compañera, Adriana. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días allí. Cuando hablamos de Agile, lo primero que quiero que os venga a la cabeza es la creación de valor. La creación de valor como algo constante, valor a tu cliente interno y externo. ¿Vale? Que esto que se dice tanto de no aportar valor, bueno, ¿qué es realmente el valor para el mundo Agile? El valor viene del trato al empleado, cómo se repercute y se da al cliente, cómo eso se reconvierte en un beneficio y, de alguna manera, está satisfaciendo a los accionistas. O sea, el valor es lo primero y el beneficio va después. Digamos que va a cambiar la forma de pensar en este entorno. Siguiente slide, por favor. Vale. Esta frase es muy sencillita, pero lo que nos viene a decir es que lo que quería decir antes, ¿no? Que los beneficios son como el aire que respiramos, necesitamos aire para vivir, pero no vivimos para respirar. Por tanto, la finalidad de las organizaciones que van a estar involucradas con la metodología Agile no va a ser ganar dinero como tal solo, que será una consecuencia de utilizar estas metodologías y sobre todo estar alineado con lo que nos depara y lo que se necesita para sobrevivir, básicamente. Será como una consecuencia. Por lo tanto, esta frase puede venirnos muy bien para entender el porqué, aunque sea muy importante los beneficios. Cuando surge el manifiesto de Agile, este tema de Agile es mucho más complejo de lo que parece y no trata de metodologías como tal, solo de Scrum, de Kanban, de herramientas y procesos. Agile implica un cambio cultural, un tema de mindset, y cuando estos perfiles de IT se juntaron esquiando felizmente y desarrollaron su manifiesto de cómo hacer las cosas mejor, desarrollaron 12 principios y 4 valores, muy sencillos que impactaron en la cultura. Aquí tenemos los 12 principios de los que habla Agile, en lo que se quiere basar, que es satisfacer al cliente por encima de todo, es el cliente, como decía, interno y externo. Bienvenidos los cambios de requerimientos, es decir, como comentaba Casia, dejemos de tener un super plan estratégico y adaptémonos a los cambios y que sean bienvenidos y aprendamos de esto. Entrega de productos trabajando frecuentemente, es decir, estar continuamente en un proceso de entrega, colaboración diaria, individuos motivados. Vamos a partir de un escenario donde la gente está motivada, automotivada y es responsable. Potenciemos las conversaciones cara a cara. Productos funcionando como medida del progreso. En Agile se trata de entregar valor de forma continua y de equivocarte de alguna forma rápido y barato. O sea, aprender de este error. Promover el desarrollo sostenible. Continúa atención a la excelencia técnica. La simplicidad es esencial. Equipos autoorganizados y atención regular en mejora continua. Estos digamos que son los 12 principios que sostienen el Agile Manifesto, luego 4 valores. Habría mucho de lo que hablar que hoy no es el momento, pero esto es para que os vaya sonando de qué va y no hablamos de herramientas ni de procesos súper complicados. Vale, para continuar, tenemos que ver, después de entender los principios, cómo esto altera, cómo Agile altera las prioridades en una organización. Las altera de forma que ya la finalidad de la compañía no es solo obtener beneficios, sino tener un propósito, alcanzar el propósito organizacional y al mismo tiempo conectar con el propósito de las personas que ya se mueven a las organizaciones
por un sentido y una conexión más emocional que económica. Pasar de estructuras con jerarquías muy establecidas y tradicionales a intentar llevarlas a una forma de colaborar en redes. No quiere decir que vayamos a pasar de tradicional jerárquico a red, pero sí vamos a ir aplanando de alguna forma la estructura para que eliminemos la dificultad con la comunicación, que al final también se trata de esto, ¿no? y de eliminar los títulos y cargos como medida de liderazgo. Pasamos de estructuras y compañías donde básicamente se han centrado en el control para pasar al empoderamiento de las personas, de tenerlo todo planificado a experimentar, porque ¿quién no está experimentando con esto del COVID cómo funcionar en su día a día, en su casa o con el trabajo? Pues en estos entornos se trata de experimentar y de aprender de esa experimentación y alterar esa privacidad que nos ha rodeado siempre y estos despachos y esta forma de mantener todo oculto, incluyendo los salarios, ahí adelanto iniciativas, a convertirnos en organizaciones transparentes, potenciar la transparencia. Es un cambio de paradigma radical lo que hace Agile en las organizaciones. Continuamos entendiendo por qué recursos humanos necesita liderar esta transformación, que es a lo que venimos ahora, ¿no? A por qué nos interesa. Realmente recursos humanos tiene que liderar la transformación porque son los facilitadores del cambio. Debemos empoderarnos nosotros mismos dentro de las organizaciones para ser parte y partícipe de esta transición cultural y acompañarlo de procedimientos, de metodologías y de cosas coherentes, ¿no? Para que hagan que todo traccione. Recursos humanos es el primer departamento que debe ser ejemplo en sus políticas, en sus prácticas, y tiene que entender que esto no se trata de que un área empiece a trabajar con Kanban, con Scrum, o hagan una gestión de procesos transparente o inviertan mucho dinero en hacer un súper proyecto cultural, sino que Agile, insisto, es algo más de mindset y tiene que ir calando poco a poco. Entonces, si pasamos a las siguientes slides. Solamente que, bueno, hemos hecho esta pregunta, ¿no? Al principio cuando os habéis conectado, entonces para que podéis ver todos cómo han sido los resultados. Efectivamente. Era sencillita. Sí, efectivamente la mayoría de vosotros ha dado una respuesta, creo que la más correcta de todas estas, que sobre todo para garantizar esta adaptabilidad para todos los empleados, para que nadie se quede atrás, y que tenemos este acceso de trabajar con todos. Muchas gracias a todo el mundo por participar en esta encuesta. Pasa, por favor, casi a las siguientes slides. Vale. Como comentaba, recursos humanos tienen que adoptar nuevas reglas, nuevos roles, nuevas políticas en las organizaciones para que Agile pueda entrar y formar parte de la empresa y la cultura de la organización. Tenemos que intentar pasar de un entorno tradicional a un entorno, lo podemos llamar Agile o lo podemos llamar más con más capacidad de sobrevivir en este mundo un poco alocado en el que vivimos, ¿no? Entonces, la gestión tradicional ha implicado una jerarquía, un control, un orden, unos procesos, unas herramientas y unos estándares que han venido funcionando relativamente bien, pero ahora ya no son suficientes. Las personas demandamos otras cosas. Entonces, necesitamos que recursos humanos haga de todo esto unos programas, unas políticas coherentes. De nada vale que hagamos una cosa muy bien si luego no la acompañan otras políticas, que potenciemos el trabajo colaborativo si retribuimos de forma individual, si no gestionamos espacios donde dé lugar la innovación, la adaptabilidad, la velocidad, aprender del error, el juicio. Bueno, hay mucho de lo que hablar, de lo que tiene que hacer realmente recursos humanos para que esta cosa tan difícil de Agile pueda empezar a calar, y tiene que empezar sobre todo por nosotros mismos. Es lo primero que tenemos que entender todos los que hoy estamos conectados. ¿Vale? Continuamos con la relación directa. Eso es. Gracias, Adri.
Efectivamente, lo que acaba de decir mi compañera Adriana creo que es una conclusión, una frase muy potente, ¿no? No podemos, no se nos puede olvidar trabajar que esa transformación hacia Agile pasa por las personas. Por lo tanto, el buen comienzo es la cultura. Esa fórmula que veis ahora mismo delante es una fórmula de Kurt Lewin, que fue un psicólogo especializado en psicología social, como veis, hace 100 años casi, que nos sirve hasta el día de hoy para explicar cómo trabajar, ¿no? Con la cultura, cómo podemos obtener los resultados que queremos tener en nuestras organizaciones en cuanto a las personas, porque la cultura no es algo que asienta en las paredes, sino que es algo que sucede en nuestras cabezas, sucede en todas las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros, sucede y no se implementa. Entonces, es un producto, podemos decir, de hábitos y comportamientos y absolutamente de las personas que forman la compañía. La C, comportamientos. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo trabajar esos comportamientos? Pues es una función entre personalidades, personas y el ambiente del trabajo. Desde luego, pues tenemos que asumir que la P no es muy fácil de conseguir, de hecho diría no recomendable de trabajar. No podemos cambiar personalidades nuestras ni de los demás. Cada uno es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, lo que nos queda por hacer si queremos tener determinados comportamientos en nuestras empresas, por ejemplo, comportamientos que facilitan la transformación hacia Agile, pues es trabajar en la A, en el ambiente, en el clima laboral. ¿Qué quiere decir? Pues, desde luego, facilitar herramientas prácticas, facilitar espacios que van a promover o van a facilitar, mejor dicho, estos comportamientos que queremos que hayan en nuestras empresas, en nuestros compañeros. Para apoyarme en el mismo ejemplo que acaba de comentar Adriana, si por ejemplo nuestro objetivo es conseguir que nuestros compañeros colaboren, no lo podemos impedir, pero sí podemos crear primero lo que es espacio para colaboración, premiar la colaboración, visualizar el trabajo, en otras palabras, pues facilitar, ¿no? Las maneras de colaborar. Y si lo hacemos, la gente sigue, la gente responde, aumenta esa manera de colaborar entre ellos. Así es como funciona, ¿no? la cultura dentro de la organización. Y bueno, por concluir, otra frase muy potente de Albert Einstein en este caso: todo debería ser hecho de la manera más simple posible, pero no más simple, es efectivamente por dónde podemos empezar, ¿no? Si hablamos de Agile dentro de recursos humanos, el para qué y por dónde empezar, pues desde luego haciendo pues pequeños cambios que cambiarán gradualmente la cultura y aumentarán la agilidad en nuestro equipo de recursos humanos y, como bien decía antes Adriana, el resto de la organización responderá. Nosotros lo que pues comentamos, queremos comentaros y también comentar como un posible buen comienzo, si es algo que os puede interesar. Como dijo al principio Alejandra, tanto Adriana como yo somos facilitadoras de la metodología Agile HR y facilitamos en modo presencial y en modo online la certificación, ¿no?, de este temario. Es una certificación que tiene carácter profesional y oficial, es decir, estamos acreditadas por un consorcio de empresas Agile
que cuida la calidad de las formaciones y acredita cuáles de estas formaciones pueden tener el certificado de Agile. Entonces, por eso Agile HR y ICP HR, ¿no? Este es un símbolo efectivamente del certificado que se obtiene tras hacer esta formación y tras luego hacer un caso práctico. Es una metodología creada por otra organización, Agile People, es una organización de Suecia, y nosotros, Wiser España, somos el partner en el idioma castellano, ¿no? Estamos ya desde hace bastante tiempo colaborando con ellos para facilitar esa metodología y ofrecer esa certificación en el idioma castellano, ¿no? que es tan común en el mundo. Solamente el año pasado logramos certificar a 130 profesionales de recursos humanos que apostaron por esto, mayormente de España, porque sí es verdad que se hizo bastante formaciones en formato presencial y también in company, ¿no? En las organizaciones, departamentos de recursos humanos, pero creo que gracias a todos estos cambios provocados por COVID, pues vemos que aumenta lo que es la demanda de crear las formaciones en formato online, y honestamente para nosotros es una maravilla. ¿Por qué? Porque pues hemos conseguido eliminar lo que son las fronteras y crear pues espacios para grupos mucho más diversos. Por ejemplo, solamente en la formación que estamos justo ahora mismo en curso, pues tenemos gente de 5 o 6 países, y lo que es la fuerza de la inteligencia colectiva, que para nosotros es un gran protagonista de todas las formaciones, pues es mucho más mayor gracias a esta diversidad. Simplemente también comentaros para qué realizar esa formación, por si os interesa, pues efectivamente lo que hacemos es hablar de estos temas y repasar conjuntamente, acompañaros cómo podéis aplicar las metodologías ágiles en las organizaciones desde recursos humanos, desde el prisma de recursos humanos. Entonces, cambiar la estrategia actual de las personas y equipos, entender para qué hacerlo y cómo. También, pues, nuestro enfoque es muy práctico. Queremos que, digamos, salgáis después de esta experiencia con un maletín lleno de ideas, de herramientas, de prácticas que podéis aplicar en vuestros entornos el día siguiente sin aumentar el coste para la empresa, ¿no? Herramientas que no requieren una gran inversión. Por supuesto, conocer casos de éxito y vuelvo a recalcar que es una certificación única, con carácter oficial a nivel mundial. Adri, si quieres continuar. Como vamos relativamente bien de tiempo y además me gustaría que pudierais hacer preguntas y que contestáramos antes de contar esta parte del programa. Al ser un foro tan abierto, y tampoco tenemos mucha idea de cuál es el pulso del conocimiento de Agile, ¿vale? Entonces, quiero que quede sobre todo claro que esto viene de, como hemos dicho, de IT, que va claramente relacionado con un cambio de cultura y de pequeñas acciones para que las cosas pasen, que viene de una necesidad de retomar probablemente el sentido común, de poner a las personas por delante en las organizaciones, de cuidar los intereses, las motivaciones, los valores y conectar con el propósito, de hacerlo más sencillo, de dejar de hacer un embudo y un cuello de botella en el trabajo, sino dar más salida al trabajo. Por esto, bueno, pues una gente muy inteligente en Europa montó esta certificación al final. Y es como en el fútbol, si tú quieres jugar a determinado nivel, tienes que pertenecer a una organización, y en este caso, pues también. Digamos que para poder formar, nosotras tenemos que pasar por estos programas, ser facilitadoras y poder certificar y acreditar. Independientemente de que nos interese la formación o no, que sería muy interesante y por eso la estamos compartiendo,
queremos que os quede claro que esto no es más que empezar. El mostrar interés desde recursos humanos es el principio para saber que algo tenemos que hacer para ser motor del cambio, que tenemos que alinearnos con la estrategia de la compañía o hacer que gracias a nuestras acciones la estrategia de la compañía cambie y nos apoye y realmente entienda el valor de las personas dentro de las organizaciones y cómo ha cambiado la forma de conectar con ellas, que nada tiene que ver como veníamos haciéndolo probablemente en el pasado, ni respetando ya digo, este liderazgo y este ejemplo solo por un título. Hoy en día es más, ¿qué me demuestras? ¿Con qué ejemplo me lideras? Bueno, sin enrollarme mucho, que tengo bastante cuerda, el programa, como comentaba Casia, pues es una certificación que consiste en 2 grandes bloques. La parte de Agile Fundamentals, digamos, es la introducción a todo este mundo para poder desglosarlo, entenderlo, trabajarlo y aplicarlo en nuestra compañía. Y luego la segunda parte es ya lo que son las políticas de recursos humanos explícitas para ver cómo puede eso traccionar desde la selección, el onboarding, el engagement, cómo se retribuye, porque como hemos dicho antes, no vale una cosa sin la otra, ¿no? Sobre todo hay que tener coherencia y que haya un sentido. Entonces, ese segundo bloque habla de estas políticas. Lo bueno de estas sesiones, las hacemos presencial y en remoto. En remoto son 12 sesiones de 2 módulos. De estos 2 módulos son 12 sesiones de 2 horas. Bueno, esto ya es información para quien le pueda interesar, que luego pueda contactar con nosotros y le facilitaremos todo lo que considere necesario. Pero la riqueza es que aprendes de la experiencia del resto, de la sala, de los demás, de las facilitadoras. Solo cofacilitamos el camino con las herramientas y el aprendizaje que llevamos detrás. Esperamos que os haya resultado interesante o por lo menos os haya tocado una pequeña parte de la conciencia del cambio. Y para para más información tenéis nuestros datos en las últimas slides. Y si queréis podemos contestar algunas de las preguntas que se hayan hecho en el chat. Bueno, Bien. muchísimas gracias. La verdad que, bueno, muy claro. Si tenemos preguntas, creo que está Alejandro, ¿no? Con el tema de las ¿Qué tal? Bueno, preguntas. gracias. Yo tengo una que voy a ir primero. La certificación es una certificación que requiere que, primero, se dicta en español, ¿no es así? ¿Sí? Sí. Después, ¿requiere renovación anual o no? No es. Bárbaro, porque son las preguntas que generalmente nos hacen con respecto a las certificaciones. Así que bueno, Es después un cursito. hay muchas preguntas con respecto al tema de la presentación, después vamos a compartir el material, no se preocupen. Te dejo entonces, Alejandro, con una selección de preguntas que han hecho los participantes. Sí. Bueno, tiene más que ver con la presentación en sí misma. Hay algunas preguntas respecto de, digamos, las quiero englobar de esta manera, ¿no? ¿Por qué recursos humanos debe liderar los procesos transformacionales? ¿No debería tener un rol más de impulsor o facilitador? Digamos, generó varias preguntas eso, ¿no? El rol de recursos humanos como líder de este proceso. Vale. O sea, la realidad es que va a ser facilitador. Por suerte o por desgracia, solamente una persona en recursos humanos. Si no hay, digamos, un CEO, una dirección o alguien que quiere ir por ese camino, difícilmente va a poder hacer grandes cosas. Depende del poder y el empoderamiento que tengas de rol de recursos humanos en la organización. Pero sí que tiene que liderarlo, sí que tiene que facilitarlo y sí que tiene que hacer lo que hemos dicho, que esto no se trata de que haya un departamento súper potente de IT trabajando en Scrum, que es que probablemente haya un Scrum Master, por decir un ejemplo que no sé si le suena a alguien o no, que se ha certificado, ha trabajado en eso, pero no tiene las habilidades personales de gestión de equipo y de hacer que se facilite el trabajo del equipo, que es mucho más importante que la parte técnica. Y eso tiene que saber recursos humanos, quién está detrás de cada cosa. Este ambiente se ha generado mucho y se ha trabajado mucho solo desde el área de IT. Y desde Wise dimos la oportunidad de lanzarnos porque había una gran carencia en la parte humana. Por eso recursos humanos tiene que ser el que lidera y el que apoya y va, como digamos, de alguna forma engranando. Y por lo que decíamos, ¿de qué sirve que haya un área trabajando con Scrum si luego hay otro área que tiene unos silos tremendos, una opacidad tremenda y no hay una coherencia en toda la organización? Claro.
Y se me ocurre, perdón, que lo primero que habría que hacer desde Recursos Humanos es convencer a la dirección de la compañía de que este cambio es necesario y es posible y económicamente viable, ¿no? Y aplicable. Sí, Total. Por eso hay que empezar con pequeñas cosas de gran impacto y alto valor y bajo coste, que te dejen hacer ver a los demás el efecto que tiene, aunque sea simplemente que la gente conecte, que se conozca, que haya espacios de aprendizaje. Estas pequeñas cosas que no valen nada y que puede hacer Recursos Humanos que pasen. Bueno, en base a ese fue que se diseñó el Café J Group que les comentaba al principio, ¿no? Como una forma agile de poder conectar gente de forma remota, bajo costo y apurando el engagement, ¿no? Que es un poco la idea. También, si puedo sumar a la respuesta, porque estáis preguntando aquí, veo en el chat, qué hacer con esos procedimientos, estructuras burocráticas, etcétera. Lo bueno, lo bonito de Recursos Humanos es que tenemos un asiento, digamos, en el centro de la empresa, ¿no? Que nos permita accesibilidad a trabajar con absolutamente todo el mundo. Entonces, lo que queremos decir es que entendamos que tenemos que tener el rol de líder en todo esto, entendido como facilitador, como acompañante, porque somos los que también entendemos, podemos ver y acceder a las necesidades diferentes de los departamentos. Porque no se trata de crear nuevos procedimientos que van a ser iguales para todo el mundo y aumentar esa burocracia. Se trata de apostar por promover pues, colaboración entre los silos, y de hecho eliminar estos silos, ¿no? Colaborar entre departamentos, crear equipos multifuncionales donde hay compañeros con visiones de diferentes departamentos y estar nosotros también en estos equipos. Y por lo tanto, junto con ellos pensar, co-crear, trabajar en cómo podemos aliviarnos de esta burocracia, de estos procedimientos. Aquí en Agile no pretende, digamos, crear una receta mágica que va a funcionar para todos, para todo el mundo y en todas las compañías. Entonces, más bien invita para experimentar, aumentar el aprendizaje y ir hacia un trabajo mucho más ágil y para más rápido entregar el valor a los clientes, incluidos los clientes internos. No sé si con esto... ¿Cómo hacemos, por ejemplo, perdón, con el tema de... Tengo más preguntas de los participantes, perdón. Sí, perdóname, Ale, que quiero ir sobre esto porque sé que es una pregunta que para Latinoamérica es muy importante. Ustedes hablaron de sistemas de remuneración que acompañen este tipo de situaciones. Nosotros acá legislativamente tenemos algunas restricciones porque la legislación implica que tenemos que mantener ciertas estructuras y demás. ¿Cómo hacen convivir este tipo de nuevas culturas cuando todavía la legislación no acompaña en la agilidad, ¿no? de poder hacer, por ejemplo, remuneraciones grupales? ¿Qué se usan? ¿Incentivos por fuera de la remuneración básica? Claro, esto también ocurre en España, ¿eh? También hay un marco y tiene que haber, digamos, como un convenio y hay una norma, digamos, ¿no? También detrás. Entonces, hacer Agile al 100% una organización donde todo conviva y los horarios sean transparentes, los pongan tus compañeros, todo este mundo es muy complicado. Por eso hay que empezar por pequeñas acciones. Sí que hemos trabajado con empresas tradicionales en la parte, por lo menos de concienciación, de lo que decía, ¿no? De empezar con pequeñas acciones. Hay muchas formas de retribuir. Una cosa es que tú tengas que tener una estructura salarial X y otra es que no puede haber una retribución no puede haber una compensación por trabajo en equipo y no solamente individual. Tu bonus no tiene por qué ser individual. O no siempre se te premia con un bonus, se te puede premiar con formaciones, con viajes, con vacaciones. ¿Qué es lo que tú valoras realmente como empleado? Porque no todos valoramos lo mismo. ¿Por qué tengo que tener tan clara la estructura de junior, senior y cómo esto va subiendo de categoría? ¿En función a qué? A lo mejor no hace falta que tengas las categorías tan sumamente estrechas que te limitan luego. Si es que luego incluso en selección lo vemos. No, es que tiene que ser esta categoría, este nivel de experiencia
y por eso tengo que pagarle tanto. O sea, a lo mejor el nivel de aportación y contribución es mayor siendo un junior. ¿Por qué no entendemos el valor realmente que le aporta a la empresa? Entonces, esta burocracia que existe y esta legislación acabará siendo por lo menos más flexible porque la haremos nosotros más flexible. Exacto. No quiere decir que no exista. Eso es. Y también, desde luego, uno de los topics que más me gusta durante certificación, porque creo que es un tema que en absolutamente todos los países, yo soy de origen de Polonia, siempre pues nos mueve porque son emociones de las personas, ¿no? Al final estamos hablando de nuestros salarios. Entonces, el approach Agile lo que hace también es poner un enfoque a lo que es la justicia percibida de manera individual de cada persona, ¿no? Que o sea, simplemente tenerlo en cuenta, trabajarlo individualmente con las personas. Si hablamos de la parte de salario base, ¿no? Que debe ser efectivamente percibido como justo por los empleados. No es fácil, pero digamos nuestras actividades deben tenerlo muy en cuenta. Y luego, pues evidentemente, donde podemos trabajar es en la otra parte. Y yo creo que cada organización, además, tiene que optar por buscar una fórmula propia, suya, diferente, ¿no? Lo que incentiva y gusta a sus empleados en este caso. Y nosotros compartimos muchos ejemplos de otras empresas de diferentes países que, bueno, han avanzado en este tema. Existen incluso empresas que son 100% sin managers y que todos los empleados deciden 100% de sus salarios. Sabemos, y en España lo que ha dicho Adri no es así tampoco, sabemos que es un tema mucho más complejo, pero desde luego abrir conversaciones de este tema, tener en cuenta las necesidades y esta justicia percibida es un gran paso hacia agilidad. Y también el salario es un tema cultural, ¿eh? Hay culturas que hablan mucho del salario abiertamente, otros que no, y que genera cierto recelo, y ya va alineado con lo que es justicia percibida, porque es más fácil montar una startup de gente joven y saber el nivel de aportación y qué se le paga a cada uno que una estructura ya muy sólida. Pero no te digo pasar de un día para otro, tener los salarios abiertos y transparentes, pero sí que hay lo que es la opción de comité de salarios, entre varios grupos deciden qué se le debe pagar a quién y por qué, cuál es su aportación, cómo se puede un bonus, por ejemplo, o algo que de beneficio que ha tenido la compañía repartir de otra manera. Es darle una vuelta. Todo esto de Agile al final es darle una vuelta a cómo venimos haciendo las cosas, que no de por sí tienen que ser la mejor manera. ¿Cómo aplicaría en países donde sindicato y empleados que se encuentran encuadrados con el colectivo? Es igual. Eso es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? De esto de que por más que haya sindicatos y escalas salariales, se puede premiar desde otro lado que no implique remuneración directa. También tenemos que sacarnos de recursos humanos el chip de que la única forma de remunerar es a través del dinero. Existen otras formas que se puedan aplicar, ¿no? Por eso esta formación, Alejandra, va a recursos humanos, porque somos los primeros que tenemos esta limitación y vemos todo como no, mi cultura no puede, mi organización no puede, aquí esto es imposible. Bueno. Mira, tenía un profesor en la universidad que decía que los de recursos humanos éramos la máquina de impedir. Entonces, a veces también tenemos que sacarnos, parte de la cultura Agile es sacarnos el chip de esto no se puede, esto en mi empresa no va a funcionar. Y ser la máquina de empujar. En general nadie lo va a hacer. O sea, yo creo que Agile demuestra de que se puede empezar implementando, no en toda la organización, por ahí en algún sector, hacer una prueba piloto, tomar remuneraciones referenciales que no pasen por el dinero, como las que ustedes mencionaron, y poderlo hacer bien. Hay una pregunta interesante sobre el tema de planificación, que en una parte ustedes dijeron, bueno, esto implica no planificar tanto. Venimos de 15 años de recursos humanos dedicándole horas y horas a desarrollar job descriptions, qué es senior, qué es junior, si eran 3 años de experiencia, si tenía título, si no tenía título, y todo esto, y nos hemos hecho una camisa tan justa, ¿no?, que ahora nos resulta difícil movernos,
y sobre todo ponerle ese sastre a personas de 20 años que no tienen ganas de encuadrarse en estas hermosas pequeñas cajitas que hemos elaborado por el sistema de competencias, ¿no? ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre el tema de ¿se planifica o no se planifica más? ¿Qué hacemos? Te diré que en Agile hay una mala versión y una mala aceptación de pensar que no hay jefes, no hay líderes, no hay planificación y esto es todo la fiesta padre, que no es así. No. Una cosa es que se planifique y otra cosa es ese plan estratégico a 5 años o esas job description tan encorsetadas no tienen sentido ya. Ya no van a tener sentido si tu organización está adaptándose a este cambio y acercándose a la agilidad. ¿Por qué? Porque no busco, ya no vale lo que tú sabes ni lo que realmente tienes sobre la mochila, sino lo que eres capaz de aprender. Porque tu puesto hoy es X y mañana puede ser Y, completamente diferente. Entonces, tienes que buscar a personas que encajen con esa capacidad de aprender, de adaptarse. Por eso tu job description ya debe ir más a nivel competencial y de un encaje cultural. Estas organizaciones seleccionan por valores, cierto conocimiento, y aunque a lo mejor de un rol determinado siempre tengas que tener ese expertise, porque no has podido cambiar y quieres desarrollarte en otro sitio. Entonces, lo primero que tenemos que acabar con esos procedimientos tan encorsetados en recursos humanos somos nosotros. De todas formas, no hay que pensar que tenemos que empezar ya cambiando las políticas de retribución, la job description. Es que a lo mejor con tu departamento de recursos humanos, que sois 3, imagínate, o 300, una forma de empezar a trabajar es hacer tu trabajo transparente, ver cómo podéis ayudaros entre vosotras y no haceros solo responsables cada uno de lo suyo. Por eso en esta certificación hablamos de Kanban y hablamos de otras metodologías con un prisma más sencillo, o por lo menos más útil para no hacer la casa por el tejado, ¿no? Sí, en realidad también tiene que ver con que uno tiene que aprender a soltar el tema del control, ¿no? O sea, este concepto policial de recursos humanos, de querer controlar todo y poder estar más establecido como facilitador. Pero también comparto, Adriana, de que es un tema de un cambio personal que las personas de recursos humanos necesitamos hacer, ¿no? Discúlpame, Kasia, te interrumpí. No te preocupes, por supuesto, estoy de acuerdo y efectivamente a la pregunta, si hacemos estas job descriptions tan detalladas, con tantos procedimientos tan largas, ¿cuántas veces nos ha pasado, y me incluyo, que hemos dejado pasar a un talento, ¿no? Delante, porque nos centramos, nos acotamos tanto a los requerimientos muy estrictos, pero tenemos delante una persona efectivamente con esas competencias transversales, con esas competencias que nos permiten que tenga pues un rol más, allá se dice en forma de una T, ¿no? Que tiene un tronco como de la letra T, que es su especialidad, está fuerte en eso, pero también tiene conocimientos habilidades que le permitan adaptarse a otros roles, que igual si mañana desaparece su función en la compañía, gracias a estas habilidades la podemos aprovechar en otras cosas, ¿no? Porque tenemos el talento. Y por otro lado, nosotros pues nos centramos muchísimo y de hecho facilitamos herramientas, cómo se puede hacer, dar mucho el enfoque e invitar a las conversaciones de valores. O sea, que los valores no es un trozo de la página web, ¿no? De la compañía, sino que realmente si alineamos las personas de sus valores con los valores de la compañía, eso también nos garantiza que estas personas a largo tiempo estarán bien con nosotros, estarán felices, no nos van a querer, digamos, abandonar, ¿no? Para irse a otro lado, porque al final pues eso también es muy importante a la hora de cuando conocemos una persona que quiere trabajar con nosotros. Perfecto, bueno, se nos está acabando el tiempo. Ale, ¿podemos tener otra pregunta más? Tenemos un montón de preguntas. Lo que pasa es que cada vez que hacemos una pregunta, las respuestas son muy ricas y se siguen generando preguntas sobre ella. Algunas ya la respondieron, que tenía que ver varias con la transparencia de sueldo y equidad interna y demás. Tenemos varias preguntas respecto de si pueden poner algún ejemplo concreto de algún trabajo de transformacional que ha ocurrido con la intervención o la aplicación de una metodología ágil en alguna compañía.
Por ejemplo, con una mutua de seguros, que no puede ser más tradicional, el ambiente y el entorno, resulta que están repartidos por toda la nación, ¿no? Por España, en diferentes oficinas, roles de recursos humanos que llevan diferentes proyectos cada uno. Pues uno ha trabajado toda la vida, a lo mejor lleva 20 años haciendo nóminas, otro lleva 20 años haciendo formación y hay gente así. Y entra un director de recursos humanos de una empresa tecnológica y bastante innovadora y pone patas arriba la organización, digamos, su departamento del que depende. Sí. ¿Qué quería hacer este hombre? Empezar a trabajar con o sea, que las personas empezaran a colaborar y que si tienen un proyecto de diversidad, alguien que vive en el norte con alguien que vive en el sur y en el este, sean capaces de, además de su trabajo del día a día, colaborar en este nuevo proyecto con herramientas tecnológicas, guardando una agenda de trabajo, etcétera, etcétera. Esto que parece tan sencillo, la gente no dormía y los fines de semana era trabajando desde casa, ese proyecto que no llegaba nunca a entender tampoco por qué tengo que trabajar con alguien de repente nuevo, ¿no? Que me llevo toda la vida en mi zona de confort, además, que ya controlo y conozco. Entonces, nosotros no hemos hecho un cambio de súper agile, de cambiar, ¿no? Pero sí que hicimos con ellos sesiones y formaciones y concienciación para qué herramientas pueden tener para trabajar juntos de una manera más eficiente, quitarse esos miedos, pues a lo mejor empezaron a trabajar con Kanban, visualizando su trabajo y teniendo una forma y una herramienta que les permita trabajar de forma colaborativa. Pero todo empezó por algo mucho más sencillo, que es que no se conocían, no se habían puesto cara, no habían hablado, no tenían ningún contacto, ninguna vinculación. Entonces generamos primero estas jornadas de conocimiento y del por qué. Todo esto de Agile, nosotros no hemos hecho un cambio hemos cambiado la empresa entera, pero sí que hemos ido haciendo pequeñas acciones con compañías incluso muy tradicionales de la industria del petróleo, donde son incapaces de atraer talento, por ejemplo, joven. Claro, si es que tu proceso de selección ya es algo que chirría a la persona que quieres contratar. O sea, estás buscando algo que eres incapaz de dar. O que incluso la forma de tratar al candidato desde el principio, pues no tiene ningún sentido. Entonces, podríamos dar muchos ejemplos, pero insisto que nosotros hemos centrado en facilitar herramientas, formas de pensar y trabajar y sobre todo conectar con que se puede hacer de otra manera, que no tienen que volverse locos haciendo Agile entero. Y aquí añadiría también la importancia del para qué. O sea, ¿para qué? ¿No? Siempre empezar por el propósito. El propósito tanto a nivel individual como a nivel empresa. Y ha sido, pues, efectivamente, muy buen ejemplo lo que acaba de compartir Adriana. Se me acuerdo, otra, efectivamente, la multinacional que también en su idea de aumentar agilidad incorporaron una nueva forma de trabajar que era una agenda única, una agenda compartida, y esto pues también resultó ser bastante challenging para muchas personas y trabajamos con ellos efectivamente en trabajar el para qué y trabajar también la problemática, los pains de las personas, pues de maneras diferentes, pero sobre todo para facilitar las conversaciones, ¿no? entre las personas. Porque al final cada ¿Te das cuenta que al final lo que tiene la gente, sobre todo ante el cambio, es miedo de gestionar su imprescindibilidad, su poder, su información y poco más? La realidad es que esto de Agile se trata de quitarte todo esto también, ¿no? Sí, quitar mucho peso de los hombros y compartir. Bueno, en eso creo que esta pandemia ayudó mucho para que uno evalúe la cantidad de tiempo y calidad de tiempo que necesitaba para poder realizar el trabajo habitual o no habitual, ¿no? Si bien estamos en un slowdown, o sea que la economía tampoco está a tope, ¿no? Que también hay que ver si esto se podría hacer con el caudal de trabajo normal. Creo que va a servir para que muchos mediten sobre esto. Tenemos que ir cerrando, vamos a dejar una última pregunta, Ale, para ir terminando. Tiene que ver con la evaluación de desempeño y Agile, ¿no? ¿Cómo medimos el desempeño si no tenemos estructuras armadas, descripciones de puestos, tareas estructuradas? ¿Cómo hoy se genera esta evaluación a partir de este nuevo escenario?
Sí que tenemos, ¿eh? Sí que tenemos estructuras. O sea, esto no se trata de no tener estructura y descripciones. Tú tienes un rol principal en tu compañía. Es que aquí hay mucha información que dar y, de hecho, leyendo las respuestas, podríamos estar aquí mucho rato, incluso hacer la certificación ya de paso y contamos todos los bloques. Pero el tema de la remuneración consiste o va de empoderar a las personas a decidir. No siempre tiene que decidir el manager, porque quizá hay gente en el equipo que trabaja más, incluso en la sombra, que no está siendo premiada de la misma forma. Entonces, tú tienes tu rol y tienes tu papel principal dentro de la organización y luego colaboras en otras áreas, entre otras cosas porque si no te pudres, si solamente estás toda tu vida haciendo lo mismo y no tienes ningún nivel de desarrollo ni de capacidad de trabajar y colaborar con otros compañeros, ya ni siquiera por allá. Entonces, esto de retribución y de remuneración va a lo que veníamos diciendo y va hilado, que no siempre tiene que ser de la misma manera. Es que a lo mejor alguien prefiere que le hagas una cuenta de Amazon Prime y no le subas el sueldo el año que viene, pero le dejes salir a yoga al mediodía o tenga una flexibilidad horaria mayor. Entonces, hay estructura, hay política, hay procedimiento y hay salarios establecidos, pero no siempre los establece la misma persona. Y no tienen por qué ser necesariamente un tema confidencial, porque eso de que es confidencial el salario lo hemos hecho nosotros, con el miedo de qué dirán y el miedo de si te premio o no en función a qué. Si existiera la meritocracia real y si existiera realmente el que conocemos qué es lo que valoramos y por qué premiamos, no tendríamos ese miedo a que fuera tan visual los salarios. O sea, todo esto va más allá. Me parece súper interesante. La verdad que yo me quedaría una hora más hablando sobre este tema, pero creo que vale la pena. Yo soy una gran creída de que la transformación tiene que estar primero en la cabeza de los que tenemos recursos humanos y la flexibilidad nuestra, y esto que te digo, de, como vos bien dijiste, dejar de pensar de que esto no se puede, que no se va a aplicar y demás. Me parece que bien vale los 2 encuentros que deben ser riquísimos y encima ahora, como vos dijiste, que se puede juntar gente de distintos países y demás, debe ser algo muy rico. Así que dan ganas de ponerse a estudiar. Les quiero agradecer muchísimo también a los participantes. Hemos tenido picos de 240 participantes online, así que estamos muy conformes. Si les gustó la actividad en LinkedIn, pueden también poner algún comentario para ayudarnos a difundir estos webinars. Quiero agradecer mucho a la Cámara de Comercio Italiana y a la Cámara de Comercio Brasilera, Cambras, que difundieron el evento, y hay muchos socios de ambas cámaras conectados. Y bueno, mil gracias a Wiser España por prestarnos a sus panelistas estrella para este encuentro, y esperamos poder volverlas a ver pronto. Muchas gracias a todos. Sí, muchas bueno, gracias. van a recibir una encuesta que les agradecemos que contesten sobre el webinar para ayudarnos a mejorar. Y bueno, mantengámonos todos conectados para poder, ahí estoy leyendo justo que dicen, pasen los contactos para nombrar en LinkedIn. Vamos a poner a Casia y Adriana ahora en un post en mi LinkedIn de Alejandra Figini, en la página de G-Group también. Así que ahí van a poder encontrarnos a todos, y también los que participaron van a recibir el material de la conferencia. Les agradezco muchísimo el tiempo, gracias a todos, estamos a disposición. Reiteramos que en G-Group Argentina y Colombia y Brasil también, y España, estamos totalmente funcionales, aunque estemos en home office, así que estamos para servirlos, y que tengan un gran fin de semana. Efectivamente. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso. Adiós. Besos.